decías, Daniel, el tema de la gente que muere y nace en el Uruguay. Yo estaba mirando, y quiero compartir con ustedes, el informe del primer trimestre, o primer semestre, mejor dicho, de este año acá en el Uruguay, donde murió más gente de la que nació, ¿no? Hubo 21.844 fallecidos contra 17.552 nacimientos. Eso ya había ocurrido en otros departamentos del país, pero este dato sucede a nivel de país, por primera vez, ¿no? Si la cantidad de nacidos vivos sigue la tendencia, bueno, este 2021 va a finalizar con menos de 35.000 nacidos, lo que es lo mismo decir 1,4 hijos por cada mujer uruguaya en edad fértil. ¿Y cómo impacta esto en la sostenibilidad del sistema jubilatorio? Que eso es lo primero que uno piensa, en un país de viejos, con todo respeto a las personas mayores, con cada vez menos jóvenes, cada vez menos nacimientos. ¿A dónde queda nuestra seguridad social, no? Para hablar de todas estas cosas estamos recibiendo a Fernando Filgueira, jefe de la Oficina de Fondo de Población de Naciones Unidas. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. Es un gusto. ¿Cuáles son los datos que maneja el fondo? ¿Son parecidos a estos? Sí, digo, los datos están allí. Los datos muestran que Uruguay presenta una marcada caída de la fecundidad y de la natalidad, digamos, del número de nacimientos en los últimos años, en forma muy marcada, liderada principalmente, bueno, no principalmente, pero una parte muy importante por una muy buena noticia, que es la caída del embarazo adolescente. Es decir, uno de los factores que más explica la caída de los últimos 7, 8, 9 años es la caída del embarazo adolescente y de la maternidad muy joven, muy temprana. Luego hay una tendencia secular que sucede aquí y sucede en otros países, que es de disminución de la fecundidad, que representa también otro logro de la humanidad, que es las mujeres decidiendo cuándo y cuántos hijos quieren tener. Lo otro que tú explicabas muy bien, esto que son dos buenas noticias en el fondo, plantean desafíos del balance intergeneracional, porque el otro logro que tiene el país es el envejecimiento. La gente vive más. Entonces, bueno, más allá de que tengamos todas estas buenas noticias, tenemos que plantearnos cómo el país se para frente a una etapa demográfica nueva, en donde la dependencia o la tasa de dependencia va a estar liderada por los adultos mayores y las cohortes más jóvenes van a disminuir o por lo menos no van a crecer, digamos. Es decir, es posible que la fecundidad tenga un rebote, pero en principio uno no va a esperar que la fecundidad se transforme de nuevo en 2 hijos por mujer. Puede ubicarse en vez de en 1,4, como tú señalabas, en 1,5, 1,6, 1,7. Eso puede suceder. Depende de varias cosas que eso suceda. Pero lo que está claro es que el país se tiene que preparar para una etapa demográfica diferente que coloca presión a los sistemas de protección social, en particular a los sistemas de seguridad social y también en el futuro al mercado laboral en términos de cuánta población en edad activa. ¿Y esta reforma de la seguridad social que está planteada en este nuevo modelo va a estimular este aumento en la natalidad? ¿Puede estimularlo? No. Porque lo que se están planteando es una jubilación mejor, es decir, contemplar otras cuestiones que hacen a la trayectoria del trabajo para que cuando uno se jubile tenga un dinero digno para llegar a fin de mes. ¿Eso no es un estímulo para que la gente diga, bueno, ahora, viendo futuro una mejor seguridad social, me animo a tener más hijos? No tiene nada que ver. La reforma de la seguridad social, en verdad, viene a ajustar un proceso erogatorio de costos que superan la capacidad del país, es decir, el déficit del servicio de retiros militares, del Banco de Previsión Social, etc. En verdad, la reforma de la seguridad social viene a intentar corregirlo. Si la reforma de la seguridad social, podemos meternos en eso después, digamos, opera de acuerdo a parámetros que para el Fondo de Población serían claves, es posible que las jubilaciones, sobre todo de los sectores más vulnerables y de los sectores medios, mejore un poco. Pero las otras posiblemente se ajusten un poco. Es decir, que por allí no va. La pregunta es, pongámosle, tenemos 37.000 nacimientos, más o menos 35.000 nacimientos, ¿no? En el año tendremos en este 2021. Lo primero que nos deberíamos plantear es que ninguno de esos nacimientos deberíamos perderlo como potencial ciudadana o ciudadano productivo en el futuro. Eso es lo primero que nos deberíamos plantear. Es decir, si pensamos, bueno, antes teníamos 50.000 nacimientos y hoy tenemos 35.000 nacimientos,
Pero recordemos que tenemos infantilizada la pobreza, que tenemos una parte importante de las familias con hijos que no acceden a cobertura adecuada en sistemas de cuidado y estimulación temprana. Y perdemos una parte muy importante de nuestros adolescentes y jóvenes antes de que terminen la secundaria. En verdad, aunque bajáramos de 50 a 35, si corrigiéramos ¿Los 50 eso... millones para la primera infancia no pueden ayudar en ese sentido? ¿Cómo? Los 50 millones para la primera infancia. Toda política que apunte a fortalecer la inversión en primera infancia, adolescencia y juventud es clave, ¿sí? Los países que han lidiado con esta etapa demográfica en forma adecuada lo han hecho mediante básicamente 3 instrumentos, ¿sí? El sistema de licencias parentales, maternales y paternales, por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado en la infancia temprana y el fortalecimiento, obviamente, del sistema educativo, generalmente yendo a modelos de tiempo extendido, ¿sí? Y luego un sistema de asignaciones familiares que no se piensa focalizado, se piensa universal. Claro. Es decir, si los hijos son un bien escaso, se piensa para toda la población, ¿verdad? Ahora, estos desafíos fiscales en un contexto fiscal limitado es complejo. Pero lo que está claro es que estas herramientas no solo son las que permiten mayor compatibilización entre la fase reproductiva y productiva en las familias y en la mujer en particular, sino que también las que apuntan a que de esos 37.000 nacimientos no perdamos ninguno. Sí. Entonces, las dos políticas son convergentes para aprovechar todo el capital humano que generamos y para mejorar el balance, el trade-off entre la opción reproductiva o la opción productiva, que sobre todo castiga a las mujeres. En ese sentido, ¿qué le parece, por ejemplo, la propuesta del senador Guido Marini Ríos? Sabemos que el Ministerio de Salud Pública está preocupado por este tema y está recibiendo proyectos. Habla, por ejemplo, de una extensión de la licencia del padre de 10 días de corrido que tenemos ahora a 45 días, con posibilidad de tomarla en los primeros años. También una deducción de IRPF por hijo, con algunas puntualizaciones, ¿no? O la posibilidad de que si los empleadores tienen guardería, tienen jardín de infantes sin costo, también se les deduzca del BPS. ¿Estas son buenas propuestas? Primero, es bueno que el país se esté preocupando en esa línea, es decir, que no crea que lo que se puede hacer es pedirle a las mujeres simplemente que tengan más hijos. Es decir, la única forma es quitar los desincentivos que genera la maternidad por el costo que las mujeres pagan en el mercado laboral, en su proyecto de vida, muchas veces en sus proyectos educativos, en sus ingresos, ¿verdad? Entonces, lo de las licencias sin duda es hacia donde se han movido los países. La extensión de las licencias, nosotros ya dimos ese paso, ustedes recuerdan que hubo una reforma de la ley de licencias, extendiendo la licencia por maternidad y 6 meses con forma parcial de trabajo, a tiempo parcial, y extensión de la licencia por paternidad, pero corta, ¿verdad? A 10. Yo creo que hay que dar pasos adicionales y en ese sentido esta propuesta me parece que es una propuesta para discutir. El no cobro del IRPF es una medida que otros países que se tildan como liberales en la tradición de estado de bienestar hacen, a diferencia de dar asignaciones familiares. Es decir, en vez de dar asignaciones familiares a todos, yo lo que te doy es un crédito fiscal por tener hijos. Lo primero que tenemos que saber es que en verdad en el quintil 5, en el 20% más rico, ¿sí?, de nuestros hogares, solo un 20% de los hogares tienen niños menores de 18 años. Claro. En el quintil más pobre, el 80% de los hogares tienen hijos menores de 18 años. Es decir, que la diferencia allí, que ese es el quintil que fundamentalmente paga IRPF, no es tan grande. Yo creo que un sistema de asignaciones familiares universal es técnicamente y comparativamente un mejor instrumento, ¿sí?, que el crédito fiscal en el IRPF. Ahora, hay otras medidas de ese tipo. Digo, lo bueno es que estemos discutiendo esto. Lo bueno es que estemos discutiendo cómo el Estado genera una alianza con las familias, con todas las formas diversas de las familias que tenemos en el país, para decirles, estamos para acompañar y para trabajar con ustedes la articulación entre las demandas productivas que ustedes tienen y las reproductivas y de crianza. Ahora, ¿qué otros estímulos se le podrían dar a las familias, y especialmente a la mujer, ¿no?, que es la que lleva la principal carga de todo lo que es la gestación, su función como madre posterior? Por allí también hay un proyecto que está amparando el ministro Salinas que tiene que ver con eliminar las cuotas de los colegios o de todo lo que es el trayecto educativo de los menores, eliminar las cuotas de lo que es el amparo en salud. Es decir, ¿son buenas esas medidas? ¿Por dónde deben de ir las decisiones? De nuevo, yo creo que es bueno que lo estemos discutiendo.
discutiendo. Ahora, recordemos, cuando decimos eliminar las cuotas de los colegios, nosotros pensamos no eliminarlas, colegios privados. Sí, privados, bueno, claramente, Eso ¿no? La educación pública es gratuita. Claro. Sí, sí. Antes que eliminar eso, Sí. extendamos el tiempo en las escuelas públicas. ¿Sí? Es decir, el grueso de nuestra fecundidad no está en las familias que mandan a sus hijos a los colegios privados. Y no va a ser esa la solución. Está en los sectores medios que mandan a sus hijos a la escuela y a los liceos públicos y que no tienen tiempo extendido para compatibilizar trabajo y cuidado. ¿Se entiende? Se entiende. Es decir, lo otro va a ser en el extremo de los sectores más altos de ingresos que en general tienen una fecundidad más baja o que tienen una fecundidad ya apropiada a las decisiones que tomaron, pero no va a modificar demasiado. Nosotros donde hemos disminuido notoriamente la fecundidad, que es positivo, es en las madres tempranas. Las adolescentes. 15, 16, 17, 18 años. Eso está bien. Y en el otro lugar donde ha caído mucho la fecundidad, en los sectores medios, ¿sí? En donde no tener un hogar con 2 ganapán hoy es una situación de vulnerabilidad. Y pedirle a la mujer que sea una ganapán, pero que además cuide, ¿sí? Bueno, si el Estado no aparece como aliado y si el hombre no aparece contribuyendo a una redefinición de las tareas al interior del hogar, ¿sí? Es muy difícil. Pero para eso tienen que darle también días libres, porque si tiene solo 10 días libres no puede estar presente con la madre. Correcto, es decir, yo creo que tanto en lo que tiene que ver con cómo señaliza el Estado, cómo se genera esta alianza entre Estado y familias, como cómo se trabaja al interior de las familias, hay un largo camino por recorrer. Hay que hacerlo. Pero lo que está claro es que no es con el formato de familia tradicional, papá, mamá, hijos, y exoneraciones fiscales en los colegios y en los sectores altos que vamos a solucionar esto. Bien. Es con una alianza del Estado, con las familias en su conjunto, asignaciones familiares universales. Estamos hablando de un proceso lento, ¿no? Sí, tiene costo, ¿no? Tiene costos económicos. Por supuesto que tiene costos económicos. Lo que pasa es que esos costos económicos que tiene son mucho mayores si no se hacen las inversiones. Por eso te decía que los 50 millones pensados para la primera infancia, que son los años más importantes de la vida de cualquier ser humano, si le dan un amparo a los primeros años de vida, también hay un estímulo a la natalidad, ¿no? Por ese lado, ¿no? Yo no diría que necesariamente hay un estímulo a la natalidad. Porque ahí sí estás enfocando a las familias vulnerables con estos dineros que salen de la rendición de cuentas, que es donde necesitamos enfocar. Esa parte la necesitamos enfocar sobre todo para no perder a ninguno de los niños que nacen. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener en los sectores vulnerables políticas adecuadas de estímulo temprano, de protección y de cuidado. ¿Sí? Ahora, esta otra pregunta, ¿cómo estimulo, ¿sí? en verdad, que las familias y las mujeres, porque de ellas es la decisión en última instancia, tengan más hijos, es quiten los desincentivos que la maternidad ejerce sobre mujeres porque afecta sus carreras, sus proyectos de vida, su educación. ¿Cómo? Mediante una alianza entre Estado y familias en donde se reparten los cuidados, en donde esos cuidados son compartidos ahora. El Estado ingresa como un actor. ¿Y el trabajo que está haciendo el MIDES en ese sentido no va en buen camino, no es suficiente? ¿Cuál en particular? Bueno, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, yo creo que el Uruguay se dio este debate y lo aprobó la gran mayoría del espectro político porque entendió eso. Entendió que el ingresar en esta etapa demográfica requería un sistema de cuidados. Es decir, uno piensa, ¿no?, en el sistema de bienestar y dice educación, salud, seguridad social. Bueno, todos los países que han estado en esta etapa demográfica le han agregado un cuarto pilar o por lo menos un cuarto componente transversal, que son los cuidados, que es el reconocimiento que, por un lado, el envejecimiento te va a generar presión porque demanda cuidados. Por otro lado, la natalidad tiende a desplomarse si no hay una alianza de cuidados entre Estado y familia. ¿Sí? Uno mira los países nórdicos, es decir, nosotros hoy tenemos una tasa de fecundidad por debajo de Suecia, hicieron otros países Noruega. para revertir? Porque es un problema mundial no solo del Uruguay. Claro, ¿no? por ¿Qué supuesto. hicieron? Algunos no hicieron nada, como durante mucho tiempo como Corea. Hoy tienen 0,9 hijos por mujer, ¿sí? Es decir, menos de 1. Otros, como Suecia, Noruega, Dinamarca, hicieron sistemas de asignaciones familiares universales, generosos, sistemas de cuidado universales, subsidiados, etcétera, y pasaron de una caída que venía hacia el 1,6, 1,5, 1,4 a 1,7, 1,8, 1,6. Se mantienen allí, pero no hay un desplome. ¿Sí? Esos países además lograron que su fuerza de trabajo sea altamente productiva, porque
Lo otro que queremos cuando tenemos el problema de la seguridad social que tú señalabas es mayor participación laboral de la mujer. Es decir, ¿de qué forma balanceamos la seguridad social? Bueno, con cohortes productivas en el futuro y con las cohortes presentes hoy en el mercado laboral, que las mujeres puedan trabajar. Hoy tenemos muchas mujeres que, dada su carga de cuidado, no pueden trabajar. Ese costo económico que tú señalabas, es un costo económico que en verdad, bien invertido, tiene un retorno mayor para el sistema de seguridad social, para el conjunto de la productividad del país. Todavía el país no ha entendido, pero yo creo que está dando pasos ya hace 10 años, digamos, y esta discusión y esta propuesta de Manini y las propuestas de Salinas van en ese sentido, y el trabajo del MIDES puede ir en ese sentido también. El país creo que está entendiendo que la etapa demográfica en la que estamos ingresando requiere una alianza potente del Estado con las mujeres y con las niñas, niños y adolescentes. Y esto es con las familias que las componen, ¿verdad? Esa alianza implica modificar la estructura y orientación del gasto social. Implica modificarla. Pero es una inversión, y posiblemente implica aumentarla en algunos aspectos. Pero es una inversión que, si no se hace, tiene costos altos. Ahora, de eficiencia y de desigualdad. ¿Esto implica de alguna manera trasladar la responsabilidad al Estado o tiene que ser una interrelación de responsabilidades compartidas? Con esto quiero decir que desde la salud siempre decimos que la planificación familiar es un acto de responsabilidad, porque no se es padre por 10 días de licencia ni por 45 días de licencia, es toda la vida. Entonces, a veces, sobre todo en los sectores más vulnerables, insistimos en la importancia de planificar justamente para que no tener niños que después pasen necesidades. Entonces, el asistir y asistir y asistir nos lleva a una relación absoluta de dependencia, o tenemos que trabajar desde los dos lados, desde el Estado, pero también con las responsabilidades de los grupos familiares para que uno evalúe hasta dónde puede tener condiciones de tener hijos o no tenerlos. La responsabilidad que es una libertad de decisión también, ¿no? Que va más allá de números de natalidad. La responsabilidad personal y familiar siempre es importante para todas las acciones en la vida, digamos. Los países que hicieron esto no tienen ese problema, ese cuco, ¿no?, que se plantea muchas veces, si el Estado está allí, entonces nadie se hace responsable, nada, ¿no? Digamos, son países productivos, con poblaciones productivas. Mi impresión es la siguiente, a ver, recordemos, bajó el embarazo adolescente de 60 a 30. Esto es muy importante. ¿Por qué bajó? ¿Ustedes saben por qué bajó? Por las políticas de salud sexual y reproductiva. Políticas de salud sexual y reproductiva. Es decir, sobre todo los implantes subdérmicos. Entre otras cosas, educación sexual. ¿Sí? No hay una contraposición entre Estado y familia acá. Dar la información adecuada, dar los recursos tecnológicos adecuados, son los que permiten a las familias tomar decisiones más adecuadas. ¿Sí? Ahora, en los sectores medios el problema es el contrario en general, lo que se llama la doble insatisfacción. En los sectores bajos nos venía pasando y venimos mejorando que la fecundidad era más alta que lo que las propias mujeres declaraban querer y más temprana. Esto lo venimos corrigiendo. En los sectores medios, la fecundidad tiende a ser más baja y más tardía que lo que las propias mujeres declaran, que tiene que ver con circunstancias económicas y circunstancias de posibilidad. Es decir, esta pregunta que vos hacías. Sí, de proyección profesional, laboral. Sí, o esto que vos decías. Bueno, ¿cuándo estoy pronto yo para tener hijos o no? Bueno, una mujer de clase media que está ingresando al mercado laboral luego de terminar, dice, yo no estoy pronta, porque el costo que pago si hago esto es enorme. Entonces, si no hay una alianza, de nuevo, entre el Estado y las familias y una redefinición de las dinámicas del mercado, eso las licencias, por ejemplo, porque modifica una dinámica laboral, ¿verdad? Contractual. El Estado opera sobre la dinámica contractual diciéndole, no, ahora son 45 días para el hombre, no 10 días para el hombre, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, lo que nos va a pasar es que estamos apostando a un contrato de género viejo, que no es el adecuado para la etapa que vamos a vivir, y a un contrato intergeneracional también inadecuado. Claro, Fernando, gracias por haber acompañado. Por favor, un gusto. Esta mañana. Fernando Filgueira, jefe